Bien, el día de hoy vamos a ver lo referente al paciente oncológico. Cómo un paciente con un diagnóstico de cáncer asume esta enfermedad, que tiene una serie de variaciones en cuanto a su pronóstico. Entonces, vamos a hablar ahora qué cosa es el cáncer. Si bien es cierto, la palabra cáncer para el paciente implica muerte en muchos casos, desesperación, shock inicial. Entonces el cáncer se caracteriza por un crecimiento sin control y la propagación de células anormales en el organismo. Siempre es bueno saber qué cosa está sucediendo con uno, qué está pasando en este organismo. Entonces, estas enfermedades pueden ser provocadas por trastornos genéticos y en algunas ocasiones son de naturaleza hereditaria. Estas células normalmente crecen, se dividen y mueren de forma ordenada, pero cuando las células cancerosas continúan su división y se acumulan formando tumoraciones que comprimen, invaden y destruyen el tejido anormal, pueden desprenderse y viajar a través de la sangre o sistema linfático a otras partes del cuerpo, donde se establecen y siguen creciendo, y esto es conocido como la metástasis. Entonces, en esta metástasis, las células cancerosas siguen separándose del sitio donde se formaron y forman nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Pero vamos a hablar ahora del cáncer infantil. Realmente el afronte que hace un niño es totalmente diferente, obviamente, al que hace un adulto. Sin embargo, hay niños que poseen recursos para este afronte, características especiales que asumen y con el conjuntamente con el médico luchan por el cáncer, luchan por restablecer la salud, pero tiene características propias en general el cáncer infantil. ¿Qué tipos de cáncer son los más frecuentes que afectan a los niños? La leucemia, el linfoma, tumor cerebral y los sarcomas de hueso. Indudablemente el cáncer siempre va a tener una seria implicancia emocional. Y en los niños, los tratamientos son muy intrusivos, extensos y requieren continuas visitas hospitalarias y asimismo cuidados en el hogar. Pero estos tratamientos intrusivos los afectan, ¿no? Entonces, porque son tratamientos como la quimioterapia, que implica náuseas, vómitos, anemia, pérdida del cabello. La radiación o cirugía combinada con quimioterapia o radioterapia, el trasplante de médula, entonces acá el niño tiene que enfrentarse a una hospitalización muchas veces extensa en donde empieza a vivir este pequeño la soledad. Empieza a vivir que está en un nuevo lugar, en un nuevo establecimiento donde hay gentes que usan batas blancas y algunas son sumamente amables, pero otras no. Entonces, para el niño todo es nuevo, no está en su cama, no está en su medio ambiente, no están sus juguetes, no está el perrito o el gatito con el cual juega. Entonces, todo esto se impregna en él un sentimiento de desconcierto, de soledad, de incertidumbre, de qué cosa es lo que va a pasar y aún qué cosa es lo que le está sucediendo, por qué lo alejaron de todo lo que es su mundo. Entonces este niño va a vivenciar emociones como el miedo, la tristeza, puede hacer un cuadro depresivo, va a vivenciar soledad, va a sentir también ansiedad,
Y todo eso también va a depender del nivel de desarrollo y también de desarrollo y el afronte para la enfermedad. ¿Qué estructuración psíquica tiene este niño, por pequeño que sea? Entonces, las frecuentes hospitalizaciones, que son una ruptura de sus hábitos cotidianos, la separación de padres, hermanos, y va a depender de la edad en donde aparece el miedo a la muerte, porque muchas veces están cerca de monitores, catéteres, aún otros instrumentos, los llevan a un lado para exámenes, los llevan al otro para otros exámenes. Entonces, si es un niño mayor de 5 años, empieza a preguntar: algo malo me está pasando. Y si ve a sus padres que tienen una afectación profunda y tratan de esconder las lágrimas o son excesivamente cariñosos con él, entonces el niño empieza a vivenciar sentimientos de incertidumbre, sentimientos de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces hay temor a algunos casos a los procedimientos, a las personas que visten de blanco, a los instrumentos, a los procedimientos médicos. Por eso que hoy en día, en algunos hospitales, penosamente no de nuestro país, las salas donde hacen ese tipo de procedimientos son salas preparadas para niños, en donde hay juguetes, en donde las paredes están vestidas con personajes de la fantasía del niño, en donde incluso hay salas temáticas, por ejemplo, con Superman, Batman o etcétera, en donde el niño siente que es un ambiente más familiar, o de repente están todos los muñecos de Disney, entonces el niño como que se siente un poco en su mundo de fantasía. Todo esto implica para este niño un alto estrés. Incluso cuando este niño va a ser operado, se suele dibujar la sala de operaciones, o se suele, muchas veces lo permiten, visitar el quirófano para que el niño vea que no le va a pasar nada malo y la explicación que se le da previamente. Entonces, se le explica incluso cómo es la anestesia, cómo después va a despertar, ¿no? Entonces, va a depender también de la edad del niño para que su autoestima se vea afectada. ¿Por qué? Porque en muchos niños, por ejemplo, después de los 7 años, aunque hoy en día un niño de 3 4 años ya te pregunta: ¿por qué se me cae el pelo? ¿Dónde está mi pelo? ¿Me va a volver a crecer? Y si es niña, con mayor razón, porque estos tratamientos para el cáncer generalmente hay pérdida de cabello, variación de peso y muchas veces amputación de alguno de los miembros. Entonces, todo esto tiene que ser explicado, porque es la sorpresa realmente para el niño que se le cae el cabello, es dramática en muchos casos. Entonces, siempre con el niño hay que conversar, hay que decirle qué es lo que le va a pasar. Y cuando es un niño muy pequeñito, como vamos a ver más adelante, siempre se suele decir, tener en cuenta la imagen de un bichito. Hay un bichito que se te ha metido en el cuerpo, con el cual lo vamos a sacar, pero tú tienes que ayudarnos, tú tienes que apoyar. Entonces, esto que te vamos a hacer es para que ese bichito salga prontamente y tú puedas nuevamente correr, salir. Entonces, y muchas veces el niño colabora, porque los niños tienden a colaborar cuando algo se les explica bien y hay una buena empatía, porque esto es lo más importante, que el médico que trata a ese niño sea empático, que se haya ganado la confianza de ese niño, que eso es primordial para un tratamiento y para el afrontamiento también de la familia, porque el soporte de este niño va a ser la familia. El niño tiene como soporte a su familia, no va a tener a más. Entonces la familia, que debería estar muy bien estructurada, saber afrontar este momento. Entonces, ¿qué pasa con la familia de un niño con esta enfermedad?
Inicialmente hay una serie de incertidumbres y dudas del diagnóstico. Muchas veces el padre o la madre dicen, no, pero mejor vamos a llevarlo a otro lado, vamos a algunas dudas que tengamos, vamos a resolverlas y entonces suelen llevarlo al niño a visitar otros médicos para lograr y ver la posibilidad de otros diagnósticos, ¿no? Entonces, hay una inseguridad también en el tratamiento, una inseguridad porque le explican al padre de familia, a los padres, que va a haber una cirugía, que se le va a radiar o se va a hacer una quimio. Entonces los padres empiezan a hacer una serie de preguntas, pero también buscan razones por las cuales su hijo padece ese cáncer y muchas veces ahí entran en culpas, ¿no? ¿No? Porque en tu familia hay un familiar ya con antecedentes que de repente, entonces cuando la pareja no está bien cimentada, bien consolidada, un tipo de este diagnóstico muchas veces hace que esta pareja se disuelva, eh, se tornen con sentimientos de culpa, ah, y haga mucho más difícil asimilar ese diagnóstico. Obviamente sienten impotencia, hay ansiedad, trastornos del estado de ánimo, hay sentimientos de proteger a este hijo y también hay resentimiento porque piensan o sienten que no supieron cuidarlo lo suficiente. Y hay un alto estrés por las decisiones, ¿no? Entonces, los padres muchas veces se sienten culpables, aparecen también algunos rasgos depresivos. Indudablemente que es una situación muy difícil para la familia afrontar ese tipo de diagnósticos. Pero es cuando más la familia debe estar unida para poder afrontar este tipo de diagnósticos y tratamiento. Entonces, un diagnóstico implica una situación de shock inicial, porque nadie espera un diagnóstico de esa naturaleza. Pero acá es importante la relación médico-familia. Por eso es una maravilla que hoy en día exista la especialidad el médico de familia. Como había antes, un médico conocía a toda la familia y establecía un vínculo de cierta ya emotividad, un vínculo afectivo, porque conocía a toda la familia, trataba a toda la familia, entonces se creaba una empatía que es muy buena para poder asumir un tratamiento, sobre todo de esta naturaleza como es el cáncer. Entonces el médico también forma parte de este soporte que necesita la familia para la aceptación del diagnóstico y cuando la familia, cuando el paciente cree en el médico, entonces el tratamiento y todo la situación que se da de operación, de quimioterapia o de radiación es un poco más tolerable porque confías en ese profesional. Entonces el médico debe tratar de evitar, cuando explica acerca de la enfermedad, terminologías complejas, porque los padres de familia no van a entender. Entonces, evitar terminologías complejas, difíciles. En ocasiones necesitan que se les explique repetidamente, porque los padres están realmente en shock y muchas veces el médico explica y después te preguntan lo mismo, ¿no? Porque están viviendo un estado realmente de alta ansiedad y de confusión. O sea, ellos están escuchando lo que dice el médico, pero también están pensando en todo lo que le van a hacer a su hijo. Entonces esto los inestabiliza emocionalmente. Y es muy importante que sea un médico el que le explique el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de ese niño. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Qué es lo que más le preocupa al padre de familia? Y obviamente permitir a los padres una situación empática para que se realicen todas las preguntas necesarias.
Porque los padres van a tener muchas fantasías con respecto al diagnóstico de su hijo. Entonces el médico debiera solucionar todas estas preguntas para poder lograr en el padre o en la madre una cierta tranquilidad de lo que le está pasando, con respecto a lo que le está pasando a su hijo. Otras conductas de afrontamiento son búsqueda de la información de diagnóstico. Hoy en día con las redes, con el Google, los papás suelen buscar qué información hay, informarse de la enfermedad de su hijo y también se organizan para controlar la situación, qué es lo que va a pasar económicamente, cómo hacer. Entonces, esto amerita una reorganización familiar. Por parte de los hermanos también hay temor, hay incertidumbre. También muchas veces si son muy pequeños, o bueno, a veces a los 7, 8 años con una falta de comprensión de toda esta situación, aparecen los celos, ¿no? ¿Por qué los papás, los dos se abocan a este niño, a este hermano? Entonces en ellos aparecen sentimientos de culpa por estar sanos, miedo a enfermar y muchas veces preguntan, ¿me va a contagiar? ¿Yo también voy a enfermar? Y hay también una excesiva preocupación y ansiedad. Y si esto es muy prolongado, entonces hay alteraciones del sueño, cambios de conducta y también unas conductas muchas veces inadecuadas para captar la atención de los padres. Intervención psicológica en el cáncer infantil. Los niños suelen tener necesidades emocionales comunes, como por ejemplo la necesidad de afecto, desarrollar un sistema de pertenencia, que tiene una casa, que tiene una familia, eh, sensación también de logros, de seguridad. Son necesidades que en este caso no son satisfechas por la alteración de la rutina y la limitación que hay con el contacto con los padres. Entonces, estas necesidades surgen como reacción ante la enfermedad y ante la hospitalización, ante el tratamiento. Son temores, son sentimientos de muchas veces inutilidad, y cuanto más edad tiene el niño, más se da cuenta de todo lo que le rodea. Entonces dice, soy un inútil, no puedo hacer las cosas. Y pregunta repetitivamente cuándo podré jugar, por ejemplo, fútbol y mis videos. Entonces todo esto va a requerir de un gran apoyo, de una gran empatía, comprensión, muchas veces compasión también por parte del personal médico. Satisfacer la necesidad ansiosa de estar informado de lo que le va a ocurrir, porque el niño pregunta, eh, ¿cómo son? ¿Qué cosa me está pasando? ¿Qué cosa es esto? Entonces siempre hay que explicarle qué síntomas va a tener, qué procedimientos usarán, y esos procedimientos le van a causar dolor. ¿Cómo va a ser la cirugía? ¿Qué sucederá más adelante? ¿Qué tratamientos tendrá? Procedimientos exploratorios, entre otros. Satisfacer las preguntas generalmente están bien relacionadas con la muerte. Te preguntan, ¿me voy a morir? Las cuales les genera temor, estrés. Y si ellos han tenido una experiencia, por ejemplo, falleció un abuelito o una abuelita, o falleció la mascota, entonces empiezan a tener una serie de temores, de fantasías, y muchas veces no quieren dormir porque ellos dicen, no, mi abuelita durmió y nunca más despertó, o mi perrito se quedó dormido y tampoco se murió, entonces yo no quiero dormir. Entonces todo esto conviene resolverlo, porque el niño de lo contrario va a vivir mucha más ansiedad de la que ya está viviendo con su cuadro real. Entonces todas estas preguntas deben ser totalmente satisfechas. El médico debe estar preparado para las preguntas. ¿Me voy a morir? ¿Me voy a curar? ¿Por qué me pasa esto a mí? Penosamente, muchos médicos no lo están preparados, no están preparados para enfrentar una situación
crítica con el paciente. Entonces, la explicación que se le va a dar a un niño va a depender de su edad. Un niño de 2 años no va a tener la capacidad para comprender el significado de la enfermedad, pero sí va a vivenciar miedo, desconcierto. ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué me están haciendo esto? Entonces, la explicación del bichito es una explicación. Ahora que hay tantas películas de bichitos, de muñequitos, entonces el niño inmediatamente identifica a uno. Ah, se me ha metido un bichito. Y a veces te dice, como el de la película tal, entonces tú le dices sí. Entonces, entonces ya, vamos a luchar contra el bichito. Entonces el niño en su mundo de fantasía colabora. Por eso es que el médico debe estar muy enterado de todo esto. Cuando un niño tiene 5 años, ya manifiestan otro tipo de preocupación. Se preocupan por el dolor, miedo a separarse de sus padres, miedo a estar lejos de sus cosas, ¿no? Entonces preguntan, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Y felizmente en algunos hospitales permiten que el niño o la niña lleve su juguete más preciado, el que tiene gran significado para él. A partir de los 6 años, por ejemplo, la comprensión de la enfermedad ya es mayor y ya se les puede dar una explicación un poco más detallada para disipar dudas, pero obviamente no se le puede decir en realidad qué cosa es, ¿no? Pero sí hay una infección, estamos luchando para que esa infección salga de tu cuerpito y lo estamos logrando, vamos bien. Entonces, tienes que ayudarme, le dice el médico, para poder solucionar esto. Y explicarle, porque a veces, por ejemplo, cuando los procedimientos son más severos, entonces hay que explicarle siempre, ¿no? A los 7 años ya pueden vincularla con algún mal comportamiento, ¿no? A veces los niños y a veces también los padres son muy severos, entonces le dicen, si vas a portarte mal, te voy a poner inyección. Y eso no debe ser, porque a la hora que tienen que ponerle una inyección es un cuadro de terror. Entonces es un castigo. Entonces muchos niños dicen, yo estoy acá porque me porté mal con mi mamá. Entonces me estoy castigado, ¿no? Pero es mucho, creo que este castigo, te dice el niño, ¿no? Entonces, y nuevamente preguntan, ¿y este castigo hasta cuándo va a ser? ¿Y me voy a morir? Y tengo miedo, ¿no? Entonces, todo eso que el niño verbaliza, uno tiene que entender sus temores y tratar de calmar todo esto. Porque si tenemos un niño ansioso, temeroso, con incertidumbre, el procedimiento, el tratamiento va a ser más difícil. Entonces se tiene que calmar toda esta ansiedad, pero a través de la empatía. Por eso que la relación médico-paciente siempre va a ser importante para el tratamiento. Va a ser casi definitiva la personalidad del médico. Y por eso que los médicos, generalmente los pediatras, son muy alegres, muy animosos, infunden confianza en los niños, se ganan su respeto, se ganan su simpatía. El niño obedece lo que este médico dice. Y es por eso que vemos generalmente un estetoscopio colgando un muñequito, en los bolsillos de un pediatra, paletas, en su consultorio, juguetes, muñecos, stickers, de tal forma que pueda, a través de estos juguetes, establecer una relación más empática con este niño. Entonces, estos niños, después del diagnóstico, suelen experimentar ansiedad, dependencia, llantos, problemas de sueño, y sus padres muchas veces tienen más ansiedad que los propios niños y esto hay que trabajarlo. Y es aquí cuando el médico debe solicitar el apoyo del departamento de psicooncología que existe en los hospitales para que trabajen con estos padres, le bajen los niveles de tensión y hablen acerca de las fantasías también que tienen los padres acerca del diagnóstico de su hijo o de su hija.
A partir de los 8 años en adelante, este niño ya vivencia sentimientos de soledad, tristeza, tiene miedo a la muerte y un gran estrés por los cambios físicos, y más aún en la adolescencia. Más aún las niñas cuando ven que el cabello se les está cayendo y preguntan, las cejas, las pestañas, y ellas preguntan, ¿me va a volver a salir mi cabello? ¿Voy a perder mi cabello para siempre? ¿Y mis uñas? ¿Y no tengo cejas? Entonces hay una serie de interrogantes que tienen que ser absueltas, bien por el equipo de psicología o bien por el médico tratante, ¿no? Ya los niños de 12 años logran comprender que algo malo está sucediendo, ya comprenden la complejidad de la enfermedad, ya saben los efectos del tratamiento y en muchos casos conocen previamente el lugar de la intervención quirúrgica. Acá ya es otro tipo de lenguaje. No vamos a usar el lenguaje técnico, el médico no, pero ya se le puede hablar que hay una enfermedad, que realmente queremos combatirla y estás haciendo todo lo posible y yo también, estamos juntos en esto y vamos a lograrlo, ¿no? Entonces a un niño de 12 años o más edad ya se le da un poquito más de referencias de lo que le está pasando. Obviamente, las repercusiones físicas y emocionales de la enfermedad, así como los efectos de los tratamientos para combatir el cáncer, pueden reducirse con una adecuada intervención psicológica. Recordemos que el niño tiene una psicología diferente. Entonces, el niño hay que trabajar mucho el lado afectivo y el lado de la fantasía. El tratamiento recomendado, por ejemplo, para reducir vómitos, náuseas de pacientes de cáncer infantil, incluye una relajación muscular, incluye una relajación con imágenes guiadas que se aplica antes y durante la infusión de quimioterapia. Y estas imágenes tienen que ver con las preferencias de ese niño. Si a ese niño le gusta, por ejemplo, a todos los muñecos o todos los dibujos de Disney, se trabaja con eso. Si al niño le gusta el hombre araña, pues se trabaja con esa imagen, se trabaja con esos cuentos para captar la atención de este niño. Entonces se enseña al niño a relajarse, tensando y relajando progresivamente los grupos musculares. La distracción es una técnica cognitiva que consiste en retirar la atención de la fuente de dolor y dirigirla a otro tipo de estímulos. Y ahí nos puede ser de gran utilidad una tablet o un iPad, cuentos. Ahora que hay cuentos maravillosos, con muchos colores, incluso cuentos de plástico, de tela, cuentos que tú los abres y de pronto sale un castillo, sale un dragón. Entonces, esas cosas necesitamos trabajar con estos niños para poder lograr alterar la percepción sensorial del dolor. O sea, captamos su atención, ¿no? Que esté concentrado en lo que le estamos mostrando, con lo que le estamos explicando, y para que su atención ya no sea total en lo que le están haciendo. También se utilizan juguetes, videos, cuentos, imágenes emotivas. Hay que conocer al niño, porque muchas veces un abrazo a este niño le puede bajar los niveles de ansiedad. Tomar entre las manos su manita y decirle todo va a pasar, todo está bien. Darle un beso en la manito, presentarle un peluche, su peluche preferido. Todo esto baja los niveles de ansiedad. En niños más pequeños, para reducir la ansiedad, se indica, por ejemplo, pompas de jabón y que traigan su juguete preferido, sea un osito, un monito, que lo tengan cerca, que lo tengan ahí. Entonces, mientras son sometidos a procedimientos dolorosos, esto mengua la atención a esa situación y los distrae de sensaciones dolorosas. Hay que recordar que el niño, en general el ser humano, pero el niño es eminentemente afecto.
Y eso es muy importante, es una vertiente importante para trabajar y reducir la ansiedad en estos niños. Bien, entramos ahora a cómo hace el afronte el paciente oncológico adulto. Si bien tanto el niño como el adulto van a necesitar una dosis inmensa de afecto, en el caso del adulto hay otros aspectos importantes, porque ya es un adulto, ya tiene comprensión de lo que está sucediendo. Un niño todavía depende de sus padres y hay mucho temor y fantasía. Pero en el adulto que ya asume el diagnóstico de cáncer como algo tremendo, entonces todo esto va a estar ligado al diagnóstico inicial, que también va a ser un shock para el paciente, va a ser de gran impacto, sobre todo este impacto que el diagnóstico de la enfermedad va a producir sobre el psiquismo, o sea, sobre todo ese aparato psíquico mental que tiene el ser humano, que tenemos todos. Entonces, cuando este paciente le dice el médico, usted tiene cáncer, Dios, en un paciente adulto, dependiendo de la edad, porque un paciente de 18 años que tiene una vida, que está bosquejando un futuro, que estudia uno en la universidad y decir que tiene cáncer es un drama, es una sensación de ruptura de toda su vida en ese momento. Si es una madre de familia que tiene 30 años y tiene hijos chicos, es doloroso. Piensan, ¿y mis hijos qué va a pasar con ellos? Entonces, esto acentúa el cuadro de ansiedad, ya se acerca un poco a la depresión. ¿Qué pasa con una mujer de 50, de 60, que bueno, ya vivió, tiene hijos, tiene nietos, pero se pone a pensar, ¿cómo va a ser mi pronóstico de vida? ¿Qué va a pasarme de aquí adelante? Y si el esposo no está o no la acompaña, ¿cómo va a ser? Entonces se pregunta y se hace una serie de interrogantes, ¿no? Entonces aquí el médico juega un papel preponderante, porque cualquier acto terapéutico, quirúrgico, es un factor estresógeno que se suma al estrés inicial, porque desconoces la evolución, desconoce en qué estadio está el cáncer, qué tipo de tratamiento va a tener, cómo va a tomar conciencia de su enfermedad. Y inmediatamente hay una reflexión de la finitud de la vida. ¿Cuándo me voy a morir? Mucho. Ahora, algo que es muy importante. Todo afrontamiento de una enfermedad va a depender de la personalidad de la persona. Esto es definitivo, porque si hay personas que con un dolor de garganta ya es el drama de la vida, entonces con un diagnóstico de cáncer, esto es una situación dantesca para esa persona. Entonces, una persona que es inmadura, una persona que es inestable emocionalmente, esto lo puede asumir como que, bueno, yo no me preocupo, que se preocupen los demás, o se acabó mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer de todas maneras viene a ser un gran y duro golpe al narcisismo del sujeto. Porque la medicación, el tratamiento, siempre es un tratamiento difícil, es un tratamiento que afecta, que daña, no es un tratamiento fácil, no es como tomarse pues un antibiótico. Este tratamiento es más complicado y eso hace que el paciente tenga que poner en juego todos sus recursos emocionales para poder afrontar esta enfermedad, que no es fácil. Entonces, la respuesta de cada paciente va a ser particular en función del significado y la trascendencia que le signifique. Y acá vienen otros aspectos, porque si es un adulto mayor de 80 años, ¿vale la pena decirle que tiene cáncer? Esa todavía hay una controversia, si decirle o no decirle a un adulto mayor realmente qué cosa es lo que tiene.
y qué le va a significar en su vida el conocer este diagnóstico. Entonces algunos médicos dicen, ¿para qué? A un paciente de 80 años que se le ha detectado un cáncer, ¿para qué se le va a decir que tiene un cáncer? A no ser que la familia, los hijos quieran pues someterlo a cirugías, quimios, etcétera. Y eso es muy válido y eso es muy respetable dentro de cada familia. Pero siempre hay que tener en cuenta al paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, si se me presenta un cáncer a los 80, ni me toquen y yo decido mi vida y decido irme así. Y eso también es respetable, ¿no? Entonces, los recursos psicológicos van a ser acá trascendentes, porque están enfrentándose a un daño, a una amenaza, que implica también un desafío. Y es en este momento en donde cuenta el apoyo social. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Porque para las fiestas y para las invitaciones tienes muchos amigos, muchas amigas, pero para hacer un afronte de una enfermedad de esta naturaleza y si es terminal, ¿dónde están todos esos amigos o amigas? ¿Dónde? Entonces, eso es muy importante, saber con qué amigas cuento, quiénes van a ser mi apoyo social, mi red, mi soporte en cierta forma, ¿no? Porque una llamada de una amiga que te dice, estoy contigo, no te preocupes, más tarde paso a verte, comemos unas galletitas, un tecito, ¿no? Entonces, caramba, se preocupa por mí, está conmigo. O sea, no porque estoy enferma me va a dejar, me va a abandonar. No, va a estar conmigo. Entonces, tienes la llamada de otra amiga que te envió una florcita o te envió un chocolatito si puedes comer o qué sé yo, va a depender de qué tipo de cáncer tengas. Entonces, eso es el soporte, ese es el afecto que hace bien y que es necesario, es parte del tratamiento para poder vivir. Entonces, vamos a suponer un paciente que supera este estado de cáncer. El médico le dice, hemos superado el cáncer, pero usted por 10 años, que es hasta donde te dan el alta, tiene usted que venir periódicamente a asistir al hospital para hacerse unos controles. Entonces es aquí donde cada vez que el paciente visita, vamos a suponer, neoplásicas, para hacerse los controles, vuelve a vivir la situación traumática que perteneció al pasado. Nuevamente vivencia la misma ansiedad, la misma incertidumbre. Y todo esto se llama recognición. Revivir la situación traumática de lo supuestamente dejado atrás. Fases de la enfermedad y reacciones. La fase diagnóstica, que comprende la etapa de incertidumbre. Acá el paciente se bloquea totalmente, entra en angustia, en ansiedad, repercute en todas las áreas de la vida personal y hay una espera diagnóstica y el tratamiento y el pronóstico y cuál será su futuro. Acá es donde, ¿en qué grado está mi cáncer? ¿Es inicial? ¿Es terminal? ¿Cómo es esta situación? Entonces, acá el paciente, ¿no? Tiene una serie de también de incertidumbres, de preguntas que el médico tiene que responder o decirle, primero vamos a ver la cirugía y después yo le puedo decir y resolver y absolver todas sus preguntas e inquietudes, ¿no? También en este momento hay un espíritu de lucha, ¿no? Y ese espíritu de lucha va a ser muy importante en esta fase diagnóstica, porque este espíritu de lucha va a significar, no dejaré que el cáncer me derrote, estoy haciendo todo lo posible para estar mejor. Ajá, el cáncer no sabe con quién se ha metido. Entonces, cuando el paciente asume este tipo de actitud, es muy positiva y el médico tiene ya un elemento a su favor para no solamente ver que este paciente haga un buen afrontamiento, sino para el pronóstico,
¿no? Entonces acá estos tipos de pacientes son los mejores pacientes porque van a la cirugía, van a la quimio fortalecidos, ¿no? Y otra cosa importante, por ejemplo, que en la quimioterapia se da, es que muchos de los pacientes que están ahí, que ya se ven frecuentemente, hacen una especie de terapia de grupo entre ellos. Y esto es saludable, ¿no? Porque uno a otro se van fortaleciendo, no te preocupes, a mí me pasó lo mismo y mírame, yo estoy bien, no te asustes, esto es así, después lo vas a superar, no te angusties si te cae el cabello, mira, mi cabello ha crecido, es más lindo, o sea, entre ellos se van dando aliento, se van animando, incluso dicen, oye, aparte del tratamiento, por ejemplo, tengo entendido que las hojas, la infusión de hojas de guanábana, el otro le dice, no, mejor come un cuy, que el cuy tiene cierta sustancia. O sea, empiezan entre ellos a darse una serie de recetas naturales, empiezan a hacer uno del otro el soporte que muchos necesitan. Recordemos que mucha gente hay sola, entonces el estar con ese tipo de personas los anima, los alienta, los ayuda. Y carambas, hay muchos adultos mayores que muchas veces dicen me duele tal cosa, me duele tal otra, por estar en el ambiente hospitalario, porque es el único lugar donde encuentran personas que las escuchan, las oyen, las miran, porque viven solos. Entonces, esta soledad también es nociva. Y he visto casos en donde el adulto mayor dice, no, yo no quiero estar sano totalmente, porque no quiero quedarme en mi casa. Y el médico me escucha. Y luego afuera también, tengo mis amigos. Entonces, Dios, el ser humano busca compañía de las formas más insospechadas. Eso es la verdad. El ser humano necesita interrelacionarse. La soledad daña, la soledad mata. La soledad para muchos humanos es como un cáncer que destruye al ser humano, destruye a su psiquis sin poder hablar, escuchar una palabra. Hay que tener muy en cuenta esto y los médicos también deben tener muy en cuenta qué es lo que realmente necesita el ser humano. Luchar contra ese sentimiento de soledad, ¿no? Tener como recurso a las amigas, los amigos, las relaciones familiares, es muy importante en este momento. Si lo es cuando una persona es sana, con mayor razón cuando está enfrentando una serie de situaciones que son adversas. Este paciente debe ser consciente de lo que puede y no puede hacer. Intentar definir la enfermedad en términos de esperanza, sentirla como un desafío, no asumir el papel de víctima, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Esto me pasa, me tocó y bueno, soy una víctima de las circunstancias, a la vida es un mar de lágrimas, o sea, este tipo de verbalizaciones son nocivas para el paciente. Intentar descargar emociones y sentimientos negativos. Y acá el médico suele decir al paciente y al personal de psicooncología que trate de mantener en la medida de lo que pueda su vida normal, ¿no? O sea, aquí hay que saber qué tipo de cáncer, qué tipo de estadio y qué tipo de pronóstico. Pero en base a eso, al paciente se le dice, puede hacer usted su vida normal salvo esto y esto, ¿no? Entonces el paciente puede salir y caminar despacito. Eso es fantástico porque caminar está visto que cambia favorablemente algunos neurotransmisores cerebrales que indican bienestar. Aparte de caminar, te encuentras con otras personas, con mascotas, perros que se te acercan y tú los acariñas, te mueven la cola, se paran en dos patas. En fin, salir a caminar es toda una experiencia diaria. De pronto ves que una ardilla cruza, de pronto, o sea, cada día es distinto cuando sales a caminar, ¿no? Entonces, practicar también relajación, intentar visualizar la recuperación. Cuando quieres lograr algo y quieres alcanzarlo, visualízalo. Ya lo tienes, ya está contigo, ya lo lograste. ¿No? Entonces, todo esto, si te gusta leer, pues lee libros que te den aliento, alegría, esperanza. Reúnete con gente alegre, ¿no?
Y siempre mantener la postura de la esperanza. Si eres creyente, pues ora, pues reza. Si eres creyente, conversa con algún sacerdote, con alguna amiga que también está quizás en tu grupo de oración. Todo esto influye para la recuperación, porque recordemos que el psiquismo es muy importante. Y que el psiquismo es la psicología, son los pensamientos, es todo esta caja fantástica, ¿no? Que es nuestro cerebro. Entonces, si ya vimos la fase diagnóstica, ahora entramos a la fase de alarma. La fase de alarma, que es la actitud del paciente, que el paciente tiene ante el diagnóstico, ¿no? El paciente ya sospecha qué cosa le va a decir el especialista. Conoce el diagnóstico y dice, no, doctor, usted se equivocó. Esto no es verdad. Entonces el diagnóstico provoca una reacción de desesperanza tan fuerte que muchas veces el paciente en ese instante pierde las ganas de vivir. Y en ese momento dice, no, esto para mí es la muerte, ¿no? Entonces el médico ahí tiene que trabajar de todas maneras con psicooncólogos o con psicólogos que puedan ser el soporte de este paciente. Luego viene la fase de aceptación. Es frecuente que aparezcan reacciones emocionales como irritabilidad, ansiedad, problemas de atención, concentración. O sea, el paciente está bloqueado emocionalmente. Esta fase implica un replanteamiento de vida. En esta fase el paciente dice, es cáncer. No puedo negarlo, tengo que aceptarlo. Entonces, esta fase implica replantear su vida y en ese replantear su vida está, ¿podré seguir trabajando? ¿Cuántas horas puedo trabajar, doctor? ¿Qué cosas realmente es lo que puedo hacer? Replantear su vida. Si tiene 3 trabajos, pues ya no va a poder tener 3, no tendrá pues 1, o depende de lo que el médico le diga. Y el shock emocional que tiene, empezar también a tratarlo, a disminuirlo. Y esto se da con una serie de técnicas psicológicas que se pueden lograr. Y nuevamente les digo, la personalidad del paciente va a ser realmente uno de los plus más grandes para saber cómo va a afrontar este paciente este diagnóstico de cáncer. Entonces, la psicooncología comprende los esfuerzos de distintas disciplinas para ofrecer un tratamiento a los enfermos oncológicos, tomando como referencia el modelo biopsicosocial de la salud y la enfermedad. Entonces, una intervención psicológica es casi tan necesaria como la médica, porque esto se lleva a cabo después del diagnóstico que ya se le daba al paciente y su objetivo es evitar complicaciones y recaídas. Comprende todos aquellos conocimientos, habilidades, técnicas psicológicas que van a solucionar total o parcialmente aquellas complicaciones psicológicas que se presentan en la evolución del tratamiento de la enfermedad. Entonces, tiene como metas que se cumplan las prescripciones médicas por parte del paciente. Brindar técnicas de afrontamiento de la enfermedad, evitar que el paciente caiga en estados de ansiedad y estados de depresión. Hay que adiestrar también al personal médico para mejorar la interrelación con el paciente. Colaborar con la resolución de problemas. El paciente necesita comunicar lo que le pasa. Y en caso de que sea un paciente terminal, también qué afronte hay que tener con este paciente. Hay que trabajar con la familia del paciente, entrenarlos para lo que va a venir en el futuro. También hacerles ver que ellos son un soporte emocional de este paciente. Utilizar técnicas de relajación, visualización, terapia cognitiva, detección de las creencias irracionales. También esto es muy importante porque cuando el paciente dice, no, esto no es cáncer, no me han hecho daño, y realmente lo que necesito es un chamán, un brujo, qué sé yo, entonces acá también el paciente está yendo en contra de sí mismo, porque
Recordemos que las creencias son pensamientos, los pensamientos son elaboraciones mentales y la creencia es algo poderosa porque es la creencia de darle un principio de existencia a algo que no tenemos objetivamente la realidad de que existe, ¿no? Entonces, el daño, por ejemplo, ¿no? Esto es un cáncer, pero te dice el médico y el paciente dice, no, esto es un daño, no es un cáncer. Entonces, todas estas tipos de verbalizaciones son importantes que las haga el paciente a fin de que pueda tener un buen restablecimiento, a fin de que pueda asertivamente llevar su tratamiento. Obviamente que el paciente tiene reacciones emocionales, ¿no? Pedir que no las tenga es un imposible. En esa etapa existe una mayor receptividad y la inminencia de la muerte, hay que sustituirla por la esperanza. Es un periodo de reorganización total, ¿no? Donde se ponen en funcionamiento los recursos personales y familiares, con quienes cuentas, a quienes tienes, realmente, con qué ser humano cuentas para afrontar esta situación. La enfermedad implica un conjunto de estresores y pérdidas, ante lo cual el paciente puede percibir que es pérdida de control, o sea, hay cosas que no las puede controlar. Amenaza de perder autoestima, incertidumbre, emociones negativas, ansiedad, estrés. Realmente con un paciente oncológico hay mucho por trabajar, muchísimo. Y hay también problemas de autoimagen, en el caso de la mujer, por ejemplo, que se siente mutilada por una esterectomía, así sea la edad que tenga. O sea, muchas veces el médico dice, usted ya tiene 60 años o 70 y una esterectomía no le va a afectar en nada. Un momento, psicológicamente sí afecta. He conocido casos de mujeres de 65, 68 años que han sido esterectomizadas y dicen, Dios, me siento mutilada, me siento vacía por dentro. Entonces, a veces el médico piensa que la edad es un factor para que el paciente o la paciente pueda asumir determinado diagnóstico. No es cierto. Cuando hay mujeres que, por ejemplo, pueden tener 70 años y su cabello es vital e importante porque son mujeres y porque se sienten felices con su cabello. Entonces, no se trata de que usted ya tiene 70 años, ya para qué va a querer su cabello. O sea, no hay que tener esa simpleza, hay que ver qué cosa significa para ese paciente. ¿No? No importa la edad que tenga. Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro. ¿Quién es ese paciente? ¿Quién es esa mujer que tiene un cáncer? ¿Y qué le va a significar aún a sus 70 años perder el cabello? ¿No? Eso es muy importante. Los comportamientos inadecuados de la familia, muchas veces frente al médico, ¿no? Van con un exceso de información, van totalmente angustiados, muchas veces al médico también le generan ansiedad, porque doctor, nosotros sabemos que hay esta medicación y usted no nos ha dicho esto. O sea, hay esa ansiedad que el médico debe entender también por parte de la familia. A veces desconfían del médico, hay una ansiedad ante el silencio del médico, la evasiva. Es que también hay médicos que suelen decir, bueno, ¿sabe qué? Hay una situación, o sea, no dicen las cosas de una manera clara, son totalmente evasivos. Y estos son los médicos que generan incomodidad en el paciente y en la familia, porque la familia dice, este doctor no sabe, o sea, algo pasa con este doctor, ¿por qué no nos dice la verdad? Entonces nunca el doctor debe titubear, el doctor debe ser totalmente transparente, el doctor debe ser definitivo. Ah, eso no quiere decir que no dé esperanza, no, pero debe ser totalmente creíble todo lo que dice. Y eso también es parte de su personalidad. Y como hemos visto, la personalidad del médico también es parte del tratamiento, porque el médico transmite, ¿no?, a su paciente. Entonces, ¿el paciente va a tener reacciones desadaptativas? Por supuesto, inhibición emocional, respuestas somáticas, reacción fóbica, va a presentar mutismo, problemas comportamentales, labilidad emocional, de pronto el paciente recuerda lo que el médico le dijo y se echa a llorar, de pronto
tiene ansiedad o no puede dormir, o sea, le cambió la vida con este diagnóstico, ¿no? Entonces, la comunicación con el paciente tiene también sus implicancias. ¿Cómo se le dice a un paciente que tiene cáncer? Para el médico ya representa una carga emocional comunicarle la verdad. Y esto les digo por experiencia, muchas veces que he tenido con pacientes y también con familiares. El médico no está preparado para decirle que va a morir, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema que veremos más adelante cuando tratemos qué cosa es la enfermedad terminal, la muerte, el duelo, ¿no? Es importante que el paciente conozca su diagnóstico para que pueda aceptar las medidas terapéuticas y para que pueda, digamos, saber cómo va a reestructurar su vida futura, sobre todo si es un paciente que tiene hijos pequeños o adolescentes, qué cosa va a hacer. O sea, el paciente tiene realmente que conocer. Si es un paciente de 80, 85 años, yo tengo algunas dudas y eso sería el motivo de conversar con la familia, conversar con el paciente, ver qué tipo de personalidad tiene ese paciente. Entonces, ¿qué personalidades tiene más incidencia al cáncer? Esto es muy interesante. Hay variables psicológicas para afrontar el estrés, pero hay personas que han sufrido la pérdida, por ejemplo, de una relación emotiva importante. Por ejemplo, ¿no? Una pareja de esposos que han estado 30 o 40 años juntos, de pronto uno fallece y muchas veces el otro entra en un cuadro de depresión, baja su sistema inmunológico, se prende cualquier enfermedad, ¿no? Padece cualquier otra y perece. Y esto es muchas veces se presenta muy a menudo. La viudez, la soledad, personas que han estado acostumbradas a compartir con esa persona, a compartir su vida, a compartir sus noches, a compartir la vida, el día a día, las horas, saber que hay esa persona que te entiende, te comprende, saber que con esa persona puedes conversar, ¿no? Y de pronto la persona fallece, entonces también es un shock emocional que el ser humano tiene que aprender a reestructurar su vida sin esta persona valiosa e importante. También aquellas personas que no son capaces de expresar emociones, ¿no? Todo es perfecto, todo está bien, todo es maravilloso. ¿Cómo estás? Perfecto, inmejorable, mejor. Esta vida es fantástica. Tampoco, porque no se puede, bien es una palabra, pero todo es maravilloso, todo es fantástico. Sin embargo, esa persona está con una pena infinita y no ni siquiera la admite ante sí mismo, que es lo más grave. No es capaz de decir, estoy triste. No, estoy bien, todo me va bien. Y muchas veces es necesario liberarse de esa expresión de una emoción negativa, ¿no? Una expresión limitada de la agresividad jamás muestra niveles de agresividad y todo va hacia adentro. Entonces, por eso que en estas personas hay una cierta incidencia al cáncer. Entonces, la complejidad de esta estructura comunicativa en el que está inmerso el paciente está determinada por algunos factores. Y volvemos a hablar de la estructura de la personalidad del paciente. Y claro, de esto va a depender realmente cómo el paciente va a asumir la enfermedad. Realmente, de esto. La estructura de personalidad del paciente va a marcar el tratamiento y también va a marcar cómo va a ser el pronóstico. Entonces aquí va a depender mucho el estado anímico. Va a depender mucho una serie de aspectos que son importantes y que son muy valiosos para la recuperación de este paciente. Y acá la personalidad de este paciente, por supuesto que comprende el estado anímico, la instrucción que este paciente tenga para poder explicarle, las creencias que este paciente tenga, el lugar de origen, qué rol tiene dentro de su vida familiar. ¿Es un esposo? ¿Es padre? ¿Hay personas dependientes de él? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su situación social y económica? Miren ustedes
cómo un diagnóstico afecta realmente la totalidad de lo que es el ser humano, del mundo del ser humano. El paciente se enfrenta a un proceso de interacción que, o sea, le dan el diagnóstico de cáncer y el paciente empieza a frecuentar personas que no son de su entorno, personas que no son sus familiares, que no son sus amigos. Enfrenta un proceso de interacción con la técnica, con el auxiliar, con el médico, con diferentes médicos, ah, psicólogos, las enfermeras, todas son personas nuevas para ella, para esta paciente. Entonces, ese paciente tiene que tener también esa flexibilidad para poder entablar un tipo de comunicación con estas personas. Entonces, dentro de esa estructura comunicativa, a menudo asumen diferentes roles las personas porque muchas veces el paciente no va a decidir. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene hijos adultos, los hijos a veces deciden, entonces el paciente no. Y tiene que aceptar muchas veces, porque muchas veces no está en condiciones de poder tomar decisiones. La comunicación no debe ser solo verbal, impersonal. Muchas veces por parte del médico es importante una palmada en el hombro, un apretón de manos y decirle, no está solo, estamos aquí con usted, yo voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo que la ciencia ha establecido, todo lo que la ciencia es posible hacer por usted. Usted tiene que mantenerse tranquilo. De usted va a depender el tratamiento y su estado anímico es valioso e importante. Ya hay algo que no se debe olvidar nunca, ¿no? La actitud frente al paciente. La actitud siempre debe ser de respeto. Considerar a si ese paciente sea un paciente crónico, sea un paciente que ya no hay nada por hacer, nunca olvidar el respeto a la dignidad, a su condición como ser humano y que ese paciente, aún ya no teniendo posibilidades de recuperarse, merece todo el respeto posible, porque es un ser humano que merece todo nuestra atención y todo nuestro respeto. Nunca olvidar la condición de personas humanas. Muchísimas gracias.